Buenas, buenas, ¿cómo están? Acá volvemos con la segunda parte del video de la recorrida por los valles calchaquíes. Llegamos al carril al mediodía, paramos en la YPF ahí sobre la ruta, descansamos un poco, almorzamos algo rápido y mientras charlábamos de lo que habíamos apreciado en la ruta desde Cafayate, llegó a la estación de servicio un grupo de motociclistas, nos pusimos a conversar, resultaron ser uruguayos, era Andrés de la KTM y un grupo de amigos que venían viajando desde el norte. Bueno, ahí nos pusimos a charlar, nos contaron de las rutas que habían recorrido, ellos ya habían pasado por las Salinas Grandes, por San Antonio de los Cobres y ese día venían desde Cachí. Nos comentaron que llovía fuerte en la Cuesta del Obispo y que el tramo de ripio con barro en ese lugar estaba bastante complicado. Y bueno, y ellos seguían viaje hacia Catamarca. Así que nosotros decidimos, bueno, ir hasta la Cuesta del Obispo, hacer ese recorrido y llegar al lugar y evaluar a ver si podíamos pasar, íbamos a seguir a Cachi y si no, regresaríamos a Salta. Así que recargamos combustible, dejamos atrás el carril, tomamos por la ruta 33. Y muy cerca ya nos encontramos con el río Escoipe. El trazado de la ruta sigue el cauce del río por varios kilómetros. A lo largo del recorrido se puede apreciar cómo va variando el paisaje y la vegetación. Al principio nos encontramos ese paisaje típico de selva de montaña, del verde intenso, y bueno, fuimos pasando varios pueblitos y caseríos al costado de la ruta y viendo cómo iba paulatinamente variando el paisaje. Ese tramo me resultó muy llamativo, me gustó la solución esa en dos niveles de las vías de la ruta. Transitar ahí ese tramo contra el río se disfruta muchísimo. Estamos pasando en ese momento por el puente del Malpaso. La única macana ahí fue no parar y sacar alguna foto desde la cabecera del puente viejo. La ruta va en ascenso continuamente. Ese es el puente sobre el río Malcante. Ya el paisaje cambió a la altura del camino y se empieza a ver un paisaje más árido en tonos de marrones, la vegetación es mucho menor. En la ladera de los cerros empiezan a aparecer los primeros cardones.
Ese tramo de la ruta está increíble, eso es curva y contracurva de corrido, es muy disfrutable. Realmente en la previa no me imaginaba que podía llegar a estar tan bueno circular por ahí. El estado del pavimento no es el mejor, pero tampoco es crítico. Lo importante ahí es ir disfrutando del paisaje. Hay algún pocito, algún desnivel ahí, algún bacheo ahí en desnivel, pero como les decía, no es crítico y se puede circular y se puede disfrutar perfectamente. No es un lugar para desarrollar velocidad, es un lugar para ir disfrutando del entorno. Bueno, ahí paramos un poco a disfrutar de la vista hacia el valle, del entorno, sacar alguna foto, todavía estaba despejado. Estábamos conscientes que íbamos con poco tiempo y cada vez se veía peor el cielo hacia el lado de la Cuesta del Obispo. Estábamos con toda la ansiedad de llegar ahí y ver a ver si podíamos pasar hacia Cachi. Así que las paradas fueron breves, fueron pocas paradas, menos de lo que hubiéramos deseado. Y bueno, estuvimos un rato ahí, disfrutamos un poco de las vistas y seguimos rodando.
Bueno, y en determinado momento llegamos a la zona de ripio. Entramos en esa zona en un lugar que no estaba feo, que se podía circular. Hicimos algunas curvas ahí, algunas rectas, estaba bastante pasable. Si no recuerdo mal, son unos 20 kilómetros de ripio en total. Hasta que en un momento empezamos a encontrar que estaba mojado, que se había formado en algunas partes ese barro colorado, que es un jabón para la moto. Y el camino estaba feo por tramos, empezó a estar feo. Andábamos buscando el trillo. De a poco se nos fue complicando. Nos fuimos metiendo adentro de las nubes también. Cada vez veíamos menos. Ahí estamos en la Cuesta del Obispo, ya es un camino de cornisa. Y hay que tener en cuenta que el punto más alto, ahí creo que está en los 3.300 y pico de metros. En determinado momento empezó a llover y ahí sí que nos complicó para buena. No pudimos filmar ni tomar ninguna foto. Aquello no se veía nada. ¿Y por qué el nombre de la Cuesta del Obispo? Nos llamó la atención, fuimos a buscar información y bueno, parece que en determinado momento se le empezó a llamar la Cuesta de la Dormida del Obispo porque en 1622 un obispo de Tucumán, Monseñor Julián de Cortázar, viajaba desde Cachi y tuvo que pasar la noche en la cuesta, así que esa anécdota de hace 400 años le da el nombre al lugar. Y bueno, y con el tiempo el nombre se simplificó un poco y quedó en lo que conocemos hoy día como Cuesta del Obispo. Pasamos el mirador de la Cuesta del Obispo, la cruz del Memorial que está ahí cerca, otros miradores y lamentablemente no se veía nada. Por momentos era una llovizna y cuando mermaba un poco seguíamos dentro de una niebla espesa que apenas permitía ver el camino. Y así pasamos por la Piedra del Molino, por la capilla de San Rafael, a unos 3.000 y pico metros de altura. Y es una pena porque no pudimos apreciar esos lugares, ni las vistas hacia la quebrada, ni el valle. Y se nos hicieron las 3:30 de la tarde y bueno, y seguimos rumbo a Cachi, estábamos muy cerca y creo que con la esperanza de que a la vuelta se hubiera despejado un poco y pudiéramos apreciar algo de todo ese lugar. La sorpresa nos llevamos cuando empezamos a descender de la Cuesta del Obispo hacia Cachi y esa niebla espesa, insoportable, que no dejaba ver nada, se dispersó en cuestión de pocos minutos y apareció un sol radiante increíble y empezamos a apreciar un paisaje muy árido y súper seco que no tenía nada que ver con lo que donde habíamos estado hacía 5 minutos antes. Una cosa increíble.
Así que entramos en el Parque Nacional Los Cardones, área protegida, y apareció la recta del Tintín, la famosa recta del Tintín, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Son solo 20 kilómetros de recta, pero creo que el tema no pasa por la longitud de la recta. En la Patagonia hay rectas muchísimo más largas que esa. El tema está en que fue parte de un camino inca que aparentemente fue desarrollado entre 1480 y 1535. Y esta es la perfección del trazado recto del camino, que al día de hoy sigue despertando curiosidad y además evidenciando la capacidad técnica y de desarrollo que tenía esa civilización, ¿no?
Seguimos avanzando y llegamos a la ruta 40. Casi enseguida entramos a Payogasta, un pequeño pueblito que lo cruza la ruta 40. Mucha casa antigua, muros de piedra, adobe, calles angostas. Bonito el pueblo. Continuamos rodando por la 40 y a 10-12 kilómetros finalmente llegamos a Cachi. Ingresamos por el puente sobre el río Calchaquí. Pueblo con mucha construcción colonial. Nos llamó la atención la plaza con ese muro de piedra y las arcadas para ingresar, nos encantó. Está la iglesia ahí de costado, la iglesia del siglo XVI, de paredes de adobe y techo de madera de cardón. Y la otra edificación que destaca es el museo. Una pena, el museo cuando llegamos estaba cerrado. Por lo que pudimos averiguar, contiene piezas del periodo prehispánico de la zona de los Valles Calchaquí y creo que es uno de los museos dedicados a la arqueología más importante ahí del noreste argentino. Recargamos combustible, recorrimos un poco más el pueblo, nos daba lástima irnos, un pueblo precioso, pero decidimos retornar rumbo a Salta, principalmente para no hacer de noche y con lluvia el tramo de ripio ahí de la Cuesta del Obispo. Creo que este es el momento apropiado para comentar que la hoja de ruta de ese día nos quedó demasiado optimista. No se trataba de la cantidad de kilómetros por recorrer, sino de todo lo que había para apreciar en esa zona. Nosotros habíamos salido en la mañana desde Cafayate, llegamos para el mediodía al Carril y la idea fue hacer Cachí en la tarde a través de la Cuesta del Obispo y regresar para hacer noche en Salta. Y es mucho, no son muchos los kilómetros, pero es mucho lo que hay por ver y conocer, sobre todo para alguien que estaba conociendo el lugar, que no había transitado nunca por esas rutas. Si le sirve a alguien y quieren tomar el consejo, creo que si lo tuviera que plantear hoy con el diario del lunes, haría noche en Cachi. Haría el trayecto desde Cafayate al Carril, de ahí a través de la Cuesta del Obispo a Cachi, y haría noche en Cachi. Te da la opción de conocer un poco más ese pueblo que es muy bonito, que tiene mucha historia, y al otro día haces de Cachi, Cuesta del Obispo y Salta. Es un recorrido que no lleva muchos kilómetros, pero tienes mucho para apreciar. Y con lo variable que es el clima, tal vez tengas más chances de encontrar en algún momento más despejado o tener una mejor opción de poder apreciar todo ese entorno que está muy bueno sobre la ruta de la Cuesta del Obispo y la Quebrada del Escoipe.
Es increíble, pero una vez que dejamos atrás la recta del Tintín y empezamos a subir rumbo a la cuesta, nos metimos de nuevo dentro de la niebla espesa esa, que al poco rato directamente se transformó en lluvia. Y llovió de corrido hasta llegar a Salta. Buscamos el hotel, dejamos las motos, ducha caliente y salimos a recorrer, a caminar un poco y conocer algo del centro. Estábamos alojados a 3 cuadras de la Plaza 9 de Julio. Pasamos por la Basílica de San Francisco, la arquitectura es espectacular, la iluminación que tiene soñada. Bueno, de ahí recorrimos los edificios frente a la plaza, el Cabildo Histórico, la Catedral. Apreciamos la plaza, anduvimos en ese entorno, buscamos un lugar como para cenar algo y hasta ahí llegó ese día. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta se pueden suscribir al canal. Y en el próximo video vamos a rodar desde Salta por el camino de la Cornisa hacia Jujuy. Hacemos la cuesta del Lipam, las Salinas Grandes y terminamos el día en Tilcara. Hasta entonces.